Juan Carlos Pipón Giuliani, un dirigente histórico de la CTA Autónoma, y también un cordobés que nos va a ayudar un poco a volver a esta gesta, a este hito del movimiento de trabajadores y de estudiantes, y recordar un poco lo que significó y lo que significa. Pipón, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad, desde Misiones. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo te va? Saludo para vos y para todos los oyentes. Pipón, bueno, contanos un poco, ¿dónde estabas vos en ese tiempo? Llegaba a Córdoba a estudiar abogacía. Ajá. Llegué en febrero del 69 a hacer el cursillo y bueno, estos acontecimientos pasaron pocos meses después, así que estaba recién llegado a la capital desde mi Río Cuarto, donde yo había cursado el primario y el secundario. Una Córdoba además convulsionada en varios sentidos, ¿no? Con un movimiento obrero y una dirigencia sindical más que interesante y un movimiento estudiantil también más que interesante. Sí, yo siempre digo de que hablo de una Córdoba paradojal, porque es la Córdoba de la reforma universitaria, del cordobazo, del viborazo. Ahora también en la Córdoba donde hubo el primer intento contrarrevolucionario en 1810 con Liniers, a quien Moreno mandó a fusilar en cabeza de tigre. Y es también la Córdoba de la revolución fusiladora del 55, fue el centro del golpe que derrocó al gobierno de Perón en el 55, y ni que hablar más acá en el tiempo, fue la tierra donde fue dueño y señor el genocida de Luciano Benjamín Menéndez. Por lo tanto hay que tener en cuenta esos claros oscuros, porque en esa época, en el 69, por supuesto yo no participé del cordobazo, porque recién llegaba a Córdoba, recién comenzaba a conocer los movimientos de la ciudad, la cuestión estudiantil y demás. Sí lo viví en la misma capital, pero queda claro que viéndolo con perspectiva, existía un proletariado, un obrero industrial que hoy está prácticamente desaparecido después del proceso de desindustrialización, del industricidio que perpetraron tanto la dictadura, que perfeccionó Menem, el gobierno de la Alianza y el macrismo posteriormente. Y precisamente los que hicieron el cordobazo eran obreros muy bien pagos, de la industria automotriz, de luz y fuerza. Bueno, las figuras centrales eran Atilio López, fue el Gringo Tosco, fue el Pidio Torres, René Salamanca. Hay un compañero de ATE a quien se lo está reivindicando ahora porque era otra pata del cordobazo poco nombrado, Héctor La Perra Castro, que fue secretario general de ATE y que era muy amigo de Atilio, que llegó a ser diputado provincial y demás. Fue una rebelión popular que de improvisada no tuvo nada, porque venían una serie de acontecimientos, de protestas de los trabajadores en contra de esta idea que bajaba desde Longaniato y que se hacía carne en los monopolios y en las patronales industriales, de recortar derechos que el movimiento obrero había conquistado a partir de la lucha y de la sangre de muchos de sus dirigentes. Y después con dirigentes que supieron comprender el momento histórico, que fueron pluralistas para construir en la diversidad. Atilio López era peronista, del peronismo revolucionario, el Pidio Torres más del peronismo ortodoxo, y Agustín Tosco era un hombre de izquierda. Sin embargo, a la hora de coincidir en la unidad, en la acción y de concepción, en este caso, para llevar adelante esta medida que es histórica, porque además se protestaba contra el sábado inglés, se había eliminado el sábado inglés, se pretendía imponer más horas de trabajo, y la presencia de la policía y en las calles de Córdoba era muy notoria. El gobernador era un conservador de muy reconocida estampa como caballero. Así que bueno, eso fue todo un combo que termina de explotar, como lo he dicho en un escrito que he publicado hoy en nuestra página en la CTA de Córdoba, el día que el pueblo reventó de bronca, porque la verdad que era un proceso que se venía acumulando a partir de un desarrollo muy importante del movimiento obrero en unidad con el sector estudiantil, que peleó palmo a palmo con los trabajadores, sobre todo en el barrio Clínicas,
que en realidad es el barrio Alberdi, pero donde existía la morada de la mayoría de los estudiantes, que vos sabés que en Córdoba hay un alto porcentaje de estudiantes que provienen del interior de la provincia, de otras provincias, incluso de países latinoamericanos. Por lo tanto... ¿Y qué era de ese movimiento estudiantil? Porque, bueno, caracterizabas un poquito a ese movimiento de trabajadores, a las organizaciones, pero ¿qué había ahí en ese movimiento estudiantil? Mira, en el movimiento estudiantil era multicolor, en el sentido que había una fuerte presencia de la izquierda, tanto troquista como no troquista. El peronismo había varias facciones, estaba integralismo, que luego va a ser más cercano al peronismo de base. Había otros sectores estudiantiles que estaban más ligados a otros grupos del peronismo que todavía estaban rearmando lo que va a ser luego la juventud peronista, y también el radicalismo que venía con la impronta histórica de la Franja Morada y que había tenido su acto bautismal con la reforma del 18, a la cual reivindica precisamente. Bueno, de ese conglomerado lo que surge sí es una dirigencia, un movimiento estudiantil muy combativo, muy de ir al frente, muy de sacarse los prejuicios de discutir la cuestión política y la revolución en los bares cercanos a las facultades o dentro de los muros de la universidad, para salir a discutir y a hacer una práctica en conjunto con los trabajadores. El cordobazo, a mi juicio, además, tiene una participación de decenas de dirigentes que después van a integrar las organizaciones políticas revolucionarias. Yo siempre digo que no es ninguna casualidad que un año después del Cordobazo, el 29 de mayo de 1970, irrumpe Montoneros en la escena política nacional con el Aramburazo. Por lo tanto, está todo muy ligado. Ese estado de convulsión que tiene a toda una generación de protagonistas. Un año antes del Cordobazo, en Francia había ocurrido el Mayo francés de 68, y estaba lo del Che Guevara, y estaba Camilo Torres en Colombia, y había estado la Revolución China unos años antes con la entrada de Mao en Beijing. Bueno, había acontecimientos en el mundo y en el continente que evidentemente, y en el país, que evidentemente arrastraron a una juventud prácticamente entera a la militancia, porque además que va a tomar después caminos de violencia, porque estaban obturadas las vías institucionales. Cada 2 por 3 había un golpe de Estado que destituía a los gobiernos, la mayoría legítimos, que surgieron después del golpe del 55. Pensaba también, antes del Cordobazo, otras movilizaciones y protestas en esta parte del país, el correntinazo, por ejemplo, ¿no? Lo que significó también el reclamo de los estudiantes de esa provincia. Y pensaba en lo que mostró ahí ya el aparato represivo que desplegó el gobierno nacional, y que uno puede decir fue tal vez el muestrario de lo que vino después, se profundizó después. Sí, totalmente. Por supuesto, las puebladas que incendiaron la patria, como el correntinazo, el primer rosariazo, después va a venir el mendozazo, tuvo el tucumanazo, en fin. Hubo levantamientos en casi todo el país contra el régimen autocrático y fascista de Onganía y su camarilla militar, y efectivamente acá se hicieron ensayos de lo que luego se va a ir perfeccionando en la masacre de Trelew, con el fusilamiento de los detenidos en la base Almirante Sar, y posteriormente ya durante el terrorismo de Estado con esta metodología de secuestro, tortura, delación, muerte, secuestro, tortura, delación, muerte, que significaron al cabo 30.000 detenidos desaparecidos, 30.000 compañeros, que son los que todavía nos guían. Pipón, y en el informe en un momentito hablaba de la ciudad tomada por sus habitantes, ese 29 de mayo. ¿Qué recordás de eso, digamos, ¿no? ¿Cómo fue la participación de la comunidad también de esa sociedad cordobesa en esa jornada de protesta?
Bueno, hubo una participación activa de los sectores medios, acompañando con simpatía la rebelión obrera estudiantil, tirando muebles viejos desde los balcones para hacer los vallados, para hacer incluso los fuegos en fuego en la esquina, las barricadas, saludando con las barricadas, saludando con pañuelos al paso de los manifestantes. No, tuvo un consenso, que es lo que más preocupó a los militares. Dicho sea de paso, el militar encargado en ese momento del tercer cuerpo de ejército es el general Raúl Carcaño, el que va a ingresar al día posterior, el 30, en Córdoba para pacificar, entre comillas, la situación luego de los acontecimientos, que además le costaron la cárcel a Tilio López, al Gringo Toco y a centenares de dirigentes sindicales. Quiero decir, Carcaño luego, con el paso de los años, en el 74, durante el gobierno de Perón, todavía no había muerto, participa como jefe del Estado Mayor del Ejército en un encuentro de todos los ejércitos del continente, con el predominio de Estados Unidos, y donde da un discurso muy interesante, que por lo menos nosotros reivindicamos en ese momento, sobre la necesidad de romper los lazos de dependencia y los lazos coloniales que existía entre el patio trasero con los Estados Unidos. O sea, fíjate vos, un general que ingresa para terminar la represión, o mejor dicho, para reprimir lo que no habían podido hacer las fuerzas policiales en el Cordobazo, termina en el 74 siendo vocero de una posición mucho más cercana a lo que pensamos debe ser un ejército sanmartiniano, que al poco tiempo, por supuesto, ni bien muerto Perón, le costó su cargo. Y que ese ejército después mostró su peor cara, digamos, ¿no? Sí. Pipón, y hoy a 54 años, digamos, si uno tuviera que pensar las enseñanzas que deja el Cordobazo, ese proceso previo a esa movilización y ese después del Cordobazo también, ¿con qué nos deberíamos quedar los y las trabajadoras? Bueno, en primer lugar, con la voluntad política de pensar que se puede dar vuelta a la tortilla. O sea, si no existe voluntad política transformadora, no hay transformación posible. Si lo que predomina es el discurso posibilista, que no se puede avanzar más de un paso porque viene la derecha, no se puede tirar de la soga porque viene la derecha, no se puede agitar las aguas porque viene la derecha, y la derecha está entre nosotros desde hace muchos años, porque hace 40 años va a cumplir la democracia y seguimos teniendo casi la mitad de la población bajo los niveles de pobreza, más del 100% de inflación, 6 de cada 10 pibes no comen o tienen hambre. Entonces la primera enseñanza es la voluntad. La segunda es la organización. Y una organización que no es solo sectorial, de los trabajadores, la clase obrera, el movimiento obrero, en ese entonces un proletariado que hoy no existe, porque hoy la mitad de la fuerza del trabajo son precarizados, cuentapropistas, monotributistas, y no están sindicalizados, muchos de ellos. O sea, hoy tenemos que hablar de un nuevo sujeto. El país ha cambiado radicalmente a partir del triunfo de los sectores más conservadores y más pro-oligárquicos. Pero entonces, primero la voluntad, segundo la organización, tercero la amplitud de la convocatoria, porque, insisto, fue el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, las fuerzas políticas que empiezan a balbucear el lenguaje de la violencia de abajo para responder a la violencia de arriba, y un contexto que te permitía esto, porque estamos hablando todavía de que existía el estado de bienestar, había casi o prácticamente pleno empleo, los niveles de pobreza eran muy mínimos. Calcular que el gobierno de Isabel se fue con un 5% de nivel de pobreza, y estamos hablando de un gobierno desastroso que terminó manejando López Rega, que era un agente de la CIA. Por lo tanto, no se pueden no es fácil ni sencillo repetir experiencias históricas, sí sacar
esas enseñanzas, ¿no? Y la enseñanza de que, y la mejor enseñanza para mí que deje, que cada vez que el pueblo irrumpe, hace desbarrancar cualquier proyecto oligárquico, y en este caso la llamada revolución argentina, que llegaba para quedarse durante décadas, porque primero tenía un tiempo económico según Onganía, segundo tenía un tiempo social y recién después un tiempo político donde nos iban a dejar votar, elegir y tener libertades individuales, salió eyectado después de lo del Cordobazo, y por si faltaba algo, 2 años después, en el marzo del 71, va a venir el Viborazo, que es otro golpe de nocaut para el gobierno dictatorial ya de la ANUNCE, que tienen que terminar llamando a elecciones y permitir el retorno a partir de la voluntad popular del peronismo al gobierno y al poder. Pipón, mil gracias por este tiempo y la posibilidad también de revisitar esa parte de nuestra historia con esto que planteamos sobre el final, las enseñanzas que nos deja, ¿no? Sí, y ojalá seamos capaces de retomarlas. Yo, si me permitís, 2 líneas más. Sí. En primer lugar, dejar toda mi admiración, mi cariño, mi afecto a los trabajadores y trabajadoras estatales y privados de Misiones, tengo tantos amigos, pero sobre todo en la lucha que están llevando por estos días las compañeras y los compañeros docentes frente a la traición de los que son oficialistas de turno. Y en segundo lugar, decir que si la vicepresidenta Cristina Fernández ha dicho que no va a ser mascota de ningún poder en las próximas elecciones de este año, y después agrega que la democracia se ha degradado en lo económico y en lo social y está próximo a romperse en lo político institucional, creo que está manifestando claramente la crisis terminal de la democracia representativa, por una razón muy sencilla: los representados no se sienten representados por sus representantes, es decir, creen de sus representantes. Por lo tanto, me parece que hay que ir por otro lado, desbaratar esta democracia colonial, y ojalá podamos retomar iniciativas como en algún momento fue la constituyente social. Pipón, muchas gracias. No, gracias a vos y un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Juan Carlos Pipón Giuliani, dirigente histórico de la CTA, llegaba a Córdoba a estudiar desde Río Cuarto.